Le damos la bienvenida, que se suma a la mesa, Rodrigo Sánchez, que nos visita hoy en la Semana del Café. Estamos, él es barista, especializado en el tema. Ayer fue el Día Internacional del Café, precisamente. Así que vamos a hablar de algunos secretos del café. ¿Lo podemos definir así? Acá todo, Radio Verdad. Buen día, Rodrigo, bienvenido, un placer. Buen día, gracias por la invitación. Buen día para todos. Sí, efectivamente, soy barista. Muchos nos conocen por el dibujo. Tal cual. Somos famosos por dibujar el café, pero bueno, atrás de ese dibujo hay un montón de estudio, un montón de capacitación y un montón de temas que no tienen que ver con el dibujo, que también influyen muchísimo en una bebida. Claro, esa imagino debe ser una técnica. Es una de las tantas, claro. Exactamente, una de las tantas. ¿Qué es lo que hace un barista para quien no sabe y está del otro lado escuchando? Y la definición rápida, si se quiere, si la buscas en Google o en un diccionario, es simplemente el especialista o el profesional del café. Ajá. A mí me gusta una definición que da la SCA, que por sus siglas es la Asociación de Café de Especialidad de América, que dice que somos el último eslabón de una cadena de trabajo, el cual lleva la responsabilidad de honrar todo el trabajo que se hace antes de que el café llegue a la taza. Pero no solamente somos esa parte, sino que también tenemos la obligación de transmitir todo este conocimiento para que esta comunidad y este movimiento del café nuevo o de especialidad siga creciendo. Uh-huh. Bueno, vos venís de una planta de Villa María, que es una de las más importantes del país, que es Café Ruiz, y que conoce muy bien el proceso de antes de que llegue al barista. Correcto, exactamente. Sí, trabajo actualmente para la marca Café Ruiz. Sí, Café Ruiz es un tostadero de café, importamos el café, bueno. En la Argentina, si bien tenemos un cafetal en Tucumán, me parece, Salta, por ahí están probando que crezca. El café no crece en la Argentina por un tema de clima. Claro. Es una materia prima importada. Café Ruiz importa el grano de café verde, lo tuesta y lo comercializa. Lo trae de Brasil, ¿no? Brasil, correcto. Sí, Brasil, aparte de ser nuestro hermano del Mercosur, es el exportador de café más grande del mundo. Ah, sí, más grande que Colombia, más grande que todo. Claro, lo que pasa es que uno siempre piensa en el café y en Colombia, sí. Creo yo, un tema por las novelas. Claro, lo asocia. Café con aroma de mujeres, claro. Un mito que muy buena calidad para el café expreso, claro. No se discute, pero sí, el exportador de café más grande del mundo es Brasil, nuestro par. Mira vos, ¿cómo nació tu pasión particularmente por el café? Mi historia con el café siempre, en mi casa siempre se tomó mucho café. De hecho, me surgió un día una pregunta. Digo, uno sale a comer afuera, el que tiene la posibilidad sale y si te traen un vino feo lo cambias, si te traen un bife de chorizo al punto que no lo pediste lo cambias, pero si te traen un café feo lo tomas lo mismo. Por el simple hecho del costo, creo yo, es barato, entonces generar una... A lo sumo la criticás, pero lo tomás. Claro, pero lo tomás lo mismo. Y dije, ¿por qué? Claro. ¿Por qué no exigimos buen café? De hecho, bueno, hay un movimiento muy grande, la EBC, una feria que se hace en Buenos Aires que se llama Exigir Buen Café, que está buenísimo. Y nada, empecé, obviamente, como creo empieza todo el mundo, queriendo aprender a dibujar el café porque es lo vistoso. Ahora, es una moda relativamente nueva, es la del dibujo del café, por lo menos en Villa María. Sí, no, claro, hace muchos años yo tuve la suerte de trabajar en Buenos Aires en una franquicia de café de especialidad, y en Buenos Aires la cultura ya está totalmente cambiada. De hecho, bueno, algo que todavía se piensa acá en el interior del país es que el café tiene que ser fuerte, tiene que ser amargo, y es todo lo contrario. Ajá. Todo lo contrario. Otro mito desterrado. Otro mito. No es verdad que el café fuerte y puro es bueno. El café no tiene que ser amargo. De hecho, una de las características que se busca en un buen café es la acidez y el azúcar, más allá del amargor propio del tueste que lleva esta semilla. Se busca más acidez, más amargor. De hecho, un buen café bien preparado no necesita azúcar. Claro, supuestamente los especialistas dicen eso. Si le pones el azúcar es porque no es un buen café. Exactamente. Uh-huh. Sí, bien preparado, y bien preparado desde el inicio, desde la semilla, ¿no? No bien preparado solamente por nosotros, bien preparado desde la semilla. Claro.
no necesita azúcar. También voy a hacer una aclaración porque no todos saben, ni todas saben, que Rodrigo es hijo de Daniel Sánchez, nuestro compañero humorista del diario. Sí, a quien le mandamos un saludo. Un gran saludo. Lo uso siempre cuando vengo a la mañana porque él vive a la vuelta de mi casa. Vive a la vuelta de su casa y claro, y cuando apenas llegamos él está todavía, sí, claro, se está por ir. Se está yendo. Debe estar escuchando seguramente. Turno nocturno y él también fue mozo. Correcto. Tiene una gran carrera gastronómica. De ahí viene también tu pasión. Sí, no solamente mi papá, mi abuelo también fue gastronómico, venimos de generaciones en la gastronomía. La verdad que es un oficio muy lindo. La gastronomía, aparte al margen de que se trabaja muchas horas y por ahí el sueldo no acompaña, es un oficio muy muy lindo. Se aprende a trabajar en equipo, a trabajar bajo presión. Si lo sabes llevar es bastante lindo el trato con la gente. ¿Te acordás cuando tu primer laburo como gastronómico y después como barista? Como barista. Y mi primer trabajo gastronómico, que no cuenta como gastronómico, pero sí fue en un restaurante. Yo empecé con 13 años a cuidar coches en la cochera de la vieja esquina. ¿Acá cerca? Hace 20 años exactamente. Empecé ahí, bueno, después faltó un mozo. Me preguntaron si me animaba y ahí arranqué como gastronómico. Casualidad. Como gastronómico siempre tuve esa suerte de esas ganas de querer hacer lo que hacía mi papá, creo, ¿no? Creo que viene un poco por ahí, de que toda la vida lo vi siempre laburando en la gastronomía y se me dio la oportunidad y dije, acá. Uh-huh. Y después como barista, bueno, como te decía, empecé con las ganas de aprender a dibujar café. Después encontré un mundo... yo siempre me consideré, no muy bueno ni mejor que nadie, pero siempre me consideré bueno haciendo lo que hacía en la gastronomía. Trabajaba en Bar Baudino, me acuerdo, en Baudino de las buenas épocas, en el buen Bar Baudino. Estaba haciendo café y tiramos muchísimo café era el punto de encuentro de todas las rutas, no había autopista, el hospital recién empezaba a verse allá sobre la ruta 9, entonces era un tránsito de gente muy bueno y yo me creía bueno haciendo lo que hacía ahí en ese lugar y después empecé a estudiar el café y me di cuenta que toda la vida hice las cosas mal. Literalmente. Literalmente, ¿me entendés? Y mi primer laburo como barista profesional creo que fue acá en Villa María, en el Bar Luda, que de hecho, bueno, armamos la carta. Hicimos todo, si bien en Baudino ejercía como barista, no era principalmente el barista de Baudino, sino que era un empleo más. Uh-huh. Recién mencionabas en los comienzos como barista y de interiorizarte en el mundo del café, una campaña que era Exigí un buen café. ¿Qué es lo que hace a un buen café? ¿Qué es lo que hace especial a un café? Primero que nada tenemos que hablar de qué tipo de café estamos consumiendo. Yo siempre digo que hay 4 calidades si se quiere. El instantáneo, el saquito, que es como lo más bajo en calidad, digámoslo de alguna manera, o a mí me resulta de lo más bajo en calidad. Después tenemos lo que es el grano de café. Eso es lo que uno hace en su casa. Correcto, sí. Yo en mi casa tomo café instantáneo, es la realidad. Después tenemos el grano de café comercial, que puede ser de cualquier marca, sin importar, el grano que busca el lucro, el comercio rápido, ¿bien? Después sigue un grano certificado, que normalmente alguna ONG dice, este café es comercial, pero es muy bueno, y le pone un sello. Ajá. ¿Hay en Villa María ¿Se consiguen los certificados? En Villa María sí, y también se consiguen muchos granos de café de especialidad, inclusive, que es como... el grano de mayor calidad de todos, que se llama de especialidad, y siempre me pregunté por qué, porque de especial no tiene nada. Ajá. Es simplemente un grano de café bien hecho, bien preparado, respetando tiempo, fermentaciones, secado, procesos. Ajá. Exactamente. Acá en Villa María, bueno, tenemos a Gise de no sé si se puede decir marca, sí. De Tresen, que lo podemos decir porque también es parte del Semana del Café y va a haber una degustación. Para mí, la mejor cafetería de especialidad que tiene Villa María. De hecho, bueno, estuvo muy premiada últimamente. Sí. Ellos trabajan un muy buen grano de café y aparte Gise y los chicos que trabajan ahí son excelentes profesionales. Uh-huh. Sí. Así que lo que hace especial entonces es el grano de café. El grano como primera medida. Podemos tener un muy buen grano de café que mal tostado se arruina. Claro. Podemos tener un muy buen grano de café, un muy buen tostado, que mal preparado se arruina. Podemos tener un grano de café más o menos, que bien tostado y bien preparado,
es aceptable. Hay 1 millón de variables dentro del mundo del café. Depende de para cada analizar, exactamente. Sí. Tostado y preparado, ¿cómo se haría para que tenga el grano de café, como para que se hagan una idea, que es algo que yo aclaro mucho porque realmente uno por ahí no valora lo que es el café que uno toma. Tarda aproximadamente 5 años en llegar, es decir, hoy estamos consumiendo café que se empezó a trabajar en el 2020, 2019. Wow, claro. Es un proceso muy largo, hay muchísimos profesionales atrás de un grano de café, de una taza de café, y por ahí uno no dimensiona eso y dice, bueno, sí, un café y quiero un buen café y listo. Sí, nada más. Y hay de hecho, bueno, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café justamente para honrar todos estos trabajadores que no se ven o no son tan conocidos o tan vistos. Como primera medida es el grano de café, el tueste y quién lo prepara. Eso creo yo da la calidad de la bebida, exactamente. Bien. ¿Y qué le da de importancia o de diferencia el tueste y la preparación en tu caso, por ejemplo? Y el tueste en realidad lo que te da es el sabor final que va a tener ese grano. Okay. Bien. Ahora, como barista o como profesional preparándolo, tengo que saber llevar ese grano, porque todos los granos de café se trabajan de una manera distinta. Llevar ese grano de café a su máximo potencial, poder extraer el azúcar, la acidez, el amargor del café, la calidad del agua, por supuesto. El 90% de la bebida que consumimos agua, y muchos por ahí no le llevan el apunte de la calidad del agua con la que lo preparan. Bien. Claro. ¿Hay una proporción que tenga que haber entre el café y el agua? Hay una receta ideal, si se quiere. Bueno, pasa que de ideal, vuelvo a lo mismo, cada grano por ahí es distinto a cada elaboración, cada método de elaboración también es distinto. Uno por ahí piensa en el café y piensa en la máquina de expreso, que es la máquina de barco común y corriente, y hay otras 60 formas de prepararlo. Bien, tenemos a grandes y más conocidas, la prensa francesa, que es la jarra de vidrio que tiene el émbolo en el medio, como el filtro. La cafetera italiana, la moca, que es la que se pone en el fuego, también muy conocida, pero después tenemos la Chemex, la B60, la Calita, el sifón japonés, el césped de café turco. Bueno, hay infinidades de formas de preparar el café, cada uno se prepara de una manera distinta, y sí, para el expreso puntualmente, que es como el más consumido del mundo, hay una relación entre el grano de café y el agua, que normalmente para un café de especialidad es un ratio, como se le dice. Ratio es la cantidad de materia prima que voy a usar y el rendimiento que voy a obtener de esa materia prima, que es 1:2, 1 gramo de café por cada 2 gramos de agua. Bien. Para el expreso del café de especialidad. Ahora, para un café comercial la cosa cambia porque la semilla es distinta, lleva otro nivel de tueste, se prepara de otra manera. Algunos llevan una receta 1:3, algunos una receta 1:4, algunos siguen manteniendo la receta 1:2. Pasa que también, cuando hablamos de la elaboración de un alimento, como es el café, nosotros preparamos el alimento para la percepción del sabor de otra persona. Entonces nunca se sabe si realmente le va a gustar o no, pero siempre uno prepara el café según como le gusta. Hay gente que le gusta amargo, muy caliente, muy frío. A uno te dice, no, está muy quemado este café. Bueno, respecto al café quemado, es una mala preparación. Eso existe. Y es una mala preparación, pero hay gente que le gusta el café quemado. Sí, claro. Es cierto. Por eso te digo que definir algo por bueno o malo siempre depende de cada uno. Al final es más complicado hacer un café. Dice, te invito un cafecito que lo hacemos más. No es tan simple. Sí, de hecho, bueno, con la marca, con Café Ruiz, estamos ahora queriendo replicar. Nosotros acá en el Parque Industrial damos clases, cursos de barista, cursos, talleres de arte latte, y damos capacitaciones también a las cafeterías. Y queremos, o estamos empezando a buscar esto de replicar las charlas que únicamente damos acá a nivel provincial, como para que el consumo del café también empiece a cambiar, porque parte de cambiar un consumo es cambiar la cultura de la gente. ¿Hay una cultura cafetera acá en Villa María? Sí. Acá es muy poca la gente que se anima al cambio. La gente está muy acostumbrada al café amargo, a los 3-4 sobres de azúcar. De hecho, he visto gente en pocillos muy chiquitos poner 3 sobres, 4 sobres. Claro. Un cuarto o media taza de azúcar y el resto de café. Azúcar diluida. Azúcar con un poquito de café. Exactamente. Pero sí, gracias a Dios se nota muchísimo el cambio. Creo que un poco gracias también a Gise con Tresen, que marcó como el precedente de hay otro tipo de café. Claro.
Y también creo yo, también un poco el mundo en el que vivimos, el consumismo, el ver todo en el teléfono y quererlo. Ajá. De hecho, abrís Instagram y decís, che, a ver cómo preparan el café en Dubái, quiero esto en Villa María. Claro. ¿Me explico? Entonces claro. creo que también eso ayuda. Y más que nada porque se nota en un público joven el cambio. La gente grande es muy reacia a cambiar. ¿Bien? Claro. Yo siempre digo lo mismo. Hay gente que toma el mate con la pava puesta en el fuego. Sí. Bien, y decirle, che, no tomes el mate tan caliente porque no podés percibir sabores y qué sé yo, con 70 años es como decirle... 70 años vengo tomando. Lo peor es cuando te dan un mate de lata y bombecha de lata y muy caliente. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasó una vez, casi me muero. Te iba a preguntar dos cosas respecto a del dibujo arriba de Arte Latte. Arte Latte. Una, es muy difícil de hacer, y segundo, ¿te han pedido algo muy raro o muy singular de dibujo? ¿Extravagante? Sí, dos cosas. Mi las cara, dos. ¿podés hacer mi cara? Me han pedido, trabajando en Buenos Aires, me han pedido dibujar la cara del perro. Bueno, uno hace lo que puede. Ahí? Sí. No, sí, wow. siempre. Al cliente siempre se le dice que sí, siempre. Bueno. Sí, me han pedido cosas raras. De hecho, bueno, una de las, creo que más me acuerdo, que más me impactó, fue una pedida de matrimonio. Trabajando en un bar aquí en Villa María, el chico vino y me pidió que era el aniversario, qué sé yo. Ajá. Yo a todo esto no sabía que le iba a pedir matrimonio, porque normalmente uno hace ciertas atenciones en ese momento. Claro. Pero que era el aniversario, me había escrito por Instagram, me acuerdo, y que si podía dibujarle 2 corazones y el nombre a cada taza. Y sí, efectivamente se lo hice, y bueno, después nos llevamos la sorpresa de que el muchacho le pidió matrimonio. ¿Cuándo fue eso y dónde? Esto fue trabajando para al lado de los bomberos. En Felisa. En Felisa. Felisa Café. Felisa Café hace varios años. Y varios años. Ahí sí le pidió matrimonio. Qué lindo. Qué lindo. ¿Y cuánto tardaste vos en aprender esta técnica? Y mira, el aprenderlo no es difícil. Sí. El aprenderlo es como aprender cualquier cosa. El problema es llevarlo a la práctica, porque una de las cosas que siempre explico es que de la teoría a la realidad siempre hay un cliente entre medio. Y siempre tenés que aplicar la mayor teoría posible, más que nada cuando trabajás, como es mi caso, transformando cafeterías comerciales a cafeterías profesionales, diciéndolo de alguna manera. Es bastante complejo, pero se aprende rápido. Llevarlo a la práctica es por ahí complicado o un poco más difícil. Bien. Y respecto al dibujo, lo puede aprender cualquiera. De hecho, tengo en los cursos que damos junto a Café Ruiz, tengo alumnos de 65, 70 años que van por simple pasión al café o porque les gusta y quieren aprender. De hecho, uno de los ejemplos que más me marcó es una alumna, que no voy a decir el nombre porque no sé si quiere, pero una señora mayor, la cual sufre una enfermedad, calculo yo Parkinson, por cómo temblaba, y descubrió que dibujando el café no tiembla. ¡Wow! Literalmente. Qué bueno. Lindo. Es más, te abrió un negocio hace poco la señora frente al colegio Mariano Moreno, el verde que está... Sí, el Belgrano y Moreno. Sí. Ahí mismo abrió un negocio ahí al frente. Qué linda historia. Contémosle a la audiencia del otro lado, hablemos un poco del café torrado. ¿Y por qué hay tanto dilema en torno al café torrado? Porque de hecho hay países en los que está prohibido directamente. Correcto, hay solamente 5 países en el mundo donde está permitido el café torrado. Es decir, nosotros somos uno de ellos. Claramente nosotros somos uno. El torrado o la torrefacción es un proceso que se le da al grano de café en su tueste. Bien, yo siempre digo que el café torrado nace primero como algo comercial. Se dieron cuenta que tostando café, el grano de café empieza a perder humedad, empieza a perder agua y pierde peso también. Claro. Entonces ponían 1000 kilos de café y se dieron cuenta que sacaban 850. Claro. Y antes el azúcar era baratísima, no es como hoy. Y entonces para recuperar ese peso se agregaba azúcar en la tostadora y se defendía de alguna manera diciendo que esa capa de caramelo protegía el grano de la humedad y demás. Después nace como una ventaja comercial, si se quiere. El grano de café, en los cafetales, como se le llama, se tiraba mucha materia prima, propio de que se pasó de maduración, de que alguna plaga, algún insecto además consumía el grano y no se podía comercializar, y se dieron cuenta que torrándolo
se podía volver a comercializar de nuevo, opacando ese mal sabor de la semilla, agregándole azúcar. Claro. Hoy es plenamente cultural. Hoy hay gente, de hecho, desde Café Ruiz, usamos la misma calidad de la semilla para el torrado que para el comercial, y hoy la gente prefiere el comercial pura y exclusivamente porque le gusta el café amargo, le gusta agregarle azúcar al café, le gusta el café. Está acostumbrado también. Hecho de esa manera. Usualmente sucede en ciudades o localidades muy chicas donde el consumo del café es en la estación de servicio, la gente grande que va a leer el diario, que va a estar un rato y sí, consumen y prefieren todavía el café torrado. Y está prohibido porque literalmente está más que comprobado que es malo para la salud. Estás consumiendo azúcar quemada directamente por la boca. Claro. Claro. Increíble, o sea, recomendado no. Cero. De hecho, bueno, uno de los cambios creo más importantes que está haciendo Café Ruiz en este momento es dejar de torrar café y pasarse al café especialidad o el café bien preparado. Claro. O el café molido, claro, que uno compra café molido. Claro, el café que conseguimos en el súper siempre hay que fijarse que diga tostado natural o tostado, simplemente. Tostado. No tiene que decir torrado, excepto que sea un café brasilero, porque en Brasil torrado significa tostado. Bien, muy bien. Acá enseñamos portugués. Es un dato. Me gusta. Es cierto que aquel que capaz está acostumbrado a ese tipo de café, cuando prueba un buen café, se da cuenta la diferencia. Sí. ¿Ya no vuelve o...? No es tan literal, pero tengo casos en los cursos que doy, en el cual al principio es como esto no me gusta, esto no es lo que me parece, y terminan el curso literalmente tomando ya ese café y prefiriendo ese café, pero es un proceso. No es tomar un buen café y ya cambié, porque los sabores son totalmente distintos a lo que venía acostumbrado. Deja de ser tan amargo y pasa a ser ácido, pasa a ser dulce. Depende si lo tomas solo, si lo tomas con leche, pero es un proceso. De hecho, a mí me costó alrededor de casi un año dejar de consumir el café con azúcar y empezar a tomarlo y a percibir los sabores de otra manera. ¿Qué pasa con el café frío? El café frío es una tendencia bastante nueva para la zona acá. Sí. Personalmente es riquísimo el café en todas sus expresiones. Es rico, frío, caliente, tibio, recalentado inclusive, es rico. Pero tiene que estar bien preparado. Normalmente se usa para preparar café frío, café caliente, y cuando extraemos el café con agua caliente extraemos grasa y extraemos aceite. Claro. Que al enfriarse cambian mucho el sabor. Por eso el café frío es súper recomendable hacerlo con una jarra, una máquina que se llama cold brew, que macera el café directamente en agua fría. Entonces extrae sabor a café sin hacer extracciones de grasas y aceite. Claro, ahí está el secreto entonces para un buen café frío. Rodrigo, si tuvieses que dar algunos tips para que quienes están en su casa preparen un buen café, pero desde su casa, ¿qué es lo que pueden hacer con el alcance de lo que tengan? Lo primero que les diría, si tienen la posibilidad, que compren un molino de café. Hay molinos muy baratos y que realmente sirven, manuales, algunos son automáticos, y que compren el café en grano y no molido. Por el hecho de que parte del sabor del café radica en los gases que tiene ese grano adentro, y el ya comprarlo molido indica que lo estás comprando desgasificado. Entonces ya el sabor cambia un montonazo. Mantener la frescura en el café es primordial. Y después depende de qué método tengan. Si tienen la suerte de tener una máquina de expreso en la casa, que busquen el punto de molienda justo para la máquina que usen. Siempre va a depender de la presión que tenga, la capacidad del portafiltro y demás, pero un café te tiene que dar 30 mililitros en 30 segundos aproximadamente. Bien. ¿Cómo le fue en la visita a la planta de Café Ruiz ayer? Que fue el primer día de la Semana del Café, sería. Correcto, segunda edición de la Semana del Café. Tanto la primera como la segunda fue muy lindo. Nosotros por ahí queremos darle más valor al grano, al café, al producto que a la empresa en sí. Entonces mostramos un poco cómo llega, les mostramos las bolsas abiertas del café verde, les mostramos cómo es el proceso de tueste. La marca ha adquirido ahora una tostadora nueva, que es lo último en tecnología que hay en la Argentina. Todo automatizado y demás, así que se les muestra ese proceso y terminamos la charla con una degustación de café en el showroom, que es donde damos clases, que
les hago probar tanto el café comercial como el de especialidad para que noten la diferencia entre un grano y el otro. ¿Vendados? No. No, saben cuál es uno y cuál es el otro. Sin sobrecitos de azúcar disponibles. Pero sí, se les hace probar y siempre, bueno, al margen del chiste, siempre se recomienda el no consumo de la azúcar refinada blanca para poder percibir el sabor directo del café. Claro. Exactamente. Bueno, la verdad que una clase magistral de café a cargo de Rodrigo Sánchez, el barista